Bueno, vamos al tema de las funciones flecha o llamadas en inglés arrow function. Son una forma alternativa y concisa para implementar las funciones de expresión clásicas de JavaScript que vimos en el video anterior. Actualmente las funciones flecha han desplazado casi por completo las funciones de expresión. O sea, con la notación de expresión de función, vimos en el video anterior que const, el nombre de la variable, aparece para clave function, sin nombre acá indicamos la función, los parámetros, en este caso el parámetro, y entre llaves el algoritmo. Ahora vamos a ver que con la notación de función flecha, la forma más larga de expresar esta misma va a ser const cuadrado, todo lo mismo. O sea, definimos una variable constante, seguidamente no está la palabra clave function, directamente van el o los parámetros. Acá es lo nuevo que aparece, la flecha. La flecha en realidad son dos caracteres, el igual y el mayor, pero de ahí surge el nombre de función flecha, y entre llaves va el algoritmo. ¿Sí? En principio diremos casi no hay cambios porque simplemente hemos borrado eso y hemos agregado, en vez de function, hemos puesto una flecha después de los parámetros. En realidad hasta ahí sí, pero con funciones flecha, cuando tenemos una única expresión, podemos escribirla con una notación más concisa. ¿Cómo hacemos esta que tiene una expresión, una única expresión? El parámetro ya no es obligatorio disponerlo entre paréntesis cuando hay un solo parámetro. Luego va la flecha y como hay una sola expresión que es el valor elevado al cuadrado, directamente se pone la expresión. No se disponen las llaves y no se dispone la palabra clave return. Acá tácitamente hay un return, ¿sí? Porque esto es lo que nos devuelve la función cuadrado, digamos. Cuadrado es la variable constante en este caso que tiene referencia a esta función. Veamos cómo la llamamos. Vamos al programa 144. Bueno, acá es donde vamos a definir la constante cuadrado que va a ser igual a, vamos a ir dejando espacio, que lea mejor, valor, la flecha que es el igual y el mayor, valor elevado al cuadrado. Cuando la llamamos a, vamos a hacer por consola, vamos a hacer cuadrado de 5, que debería dar 25. Y pasemos a probar. Debería mostrar en la consola el 25. Perfecto, ahí está funcionando. Yo no puedo llamar a la función cuadrado antes. ¿Sí? Acá me daría un error porque todavía no está definida la variable. Un couch reference error, no se puede acceder al cuadrado antes de inicializarla. Acá la estoy inicializando en la línea 15. Después de la línea 15 puede ser invocada la función flecha, la arrow function. Ahí de nuevo funciona. Veamos algunos ejemplos, otros ejemplos de funciones flecha que vamos a implementar. Vamos con el primero, retornar la suma de dos números. Vamos a irles implementando acá. Retornar la suma de dos números. Le vamos a llamar a la función sumar, o a la variable o constante en este caso, y va a recibir dos parámetros, valor 1, valor 2. Cuando una función flecha tiene dos o más parámetros, es obligatorio los paréntesis. Cuando tiene un solo parámetro, no son obligatorios los paréntesis. Valor 1 por valor 2. Si yo llamo a la función sumar, ¿sí? Damos la función sumar y le paso 20 y un 30, me debería devolver 50. Veamos si es cierto. Ahí tenemos sumar. Sí, me devuelve el producto porque puse un asterisco. Entonces sumar 50. Perfecto. La siguiente nos dice retornar el string hola mundo. O sea que hace una función que devuelve una string. Básicamente a la variable o constante le voy a llamar hola mundo. Cuando no tiene parámetros una función flecha, son obligatorios los paréntesis abiertos y cerrados. Es una sola expresión que devuelve el string hola mundo. Entonces no hace falta las llaves ni el return. Si yo llamo a la función hola mundo ahora,
debería mostrar ese string por la consola. Ahí tenemos el string hola mundo. La siguiente función retornar la suma de todos los números que le pasamos a la función. O sea, cuando yo la llame esta función, le voy a llamarla por sumar todos y le voy a pasar distintos valores enteros o números, pueden ser enteros o reales. Supongo que le paso esos números, tenía que devolver 21. Vamos a hacer una función flecha. Cons, hemos dicho le vamos a llamar sumar todos. Sumar todos. Y le vamos a asignar lo que acaba de llegar con el parámetro, ya hemos visto, el parámetro rest. Con el parámetro rest hemos dicho que lo que sucede es que se convierten todos estos elementos, se almacenan en el arreglo valores. Lo indicamos de acuerdo al parámetro rest cuando vimos funciones parámetro rest con 3 puntitos. Cuando es un único parámetro tipo primitivo puede ir sin paréntesis, pero si ya hacemos el parámetro rest, ahí ya es obligatorio, por más que hay un solo parámetro, si usamos el parámetro rest debe estar entre paréntesis. Y bueno, y acá para sumar todos los elementos del arreglo valores, definimos un acumulador en 0. Y bueno, los vamos sumando. El acumulador suma, guarda lo que tiene actualmente, más el elemento que estamos procesando. Retornamos la suma. Bueno, acá dijimos, si lo probamos, debería devolver 21. Recuerden bien que no le estamos enviando un array, estamos llamando a la función sumar todos y le pasamos 6 parámetros de caso. Podemos pasarle más, por ejemplo, un 10, 31 debería estar devolviendo. ¿Sí? Este es el parámetro res que vimos en algún momento. Y vamos a la otra propuesta que dice, copiemos el enunciado de esta cuarta arrow function o función flecha. Confeccionar una función que reciba 2 arreglos y retorne otro arreglo que resulte de la suma de los elementos de las mismas posiciones o de la misma posición, de los elementos de la misma posición, del elemento de posición 0 con el de la 0, 1 de la 1, de tal forma que si yo defino, voy a definir con array1 igual y le paso 1, 1, 1, con array2 y le paso, este tiene los valores por ejemplo 4, 4, 4 y vamos a llamar una función que vamos a hacer, supongamos que le llamemos suma array, suma array y le pasemos array1, array2 y lo que tiene que hacer la función suma array, devolver un arreglo con la suma de todos los elementos de las mismas posiciones. Con suma array, esa es la constante y va a tener 2 arreglos, arreglo 1, arreglo 2 como parámetros. Es una función flecha y va a tener varias expresiones, instrucciones. Tengo que hacer el bloque o llaves. Vamos a definir una constante o un arreglo llamado arreglo suma, que es un arreglo vacío inicialmente. Vamos a recorrer cualquiera de los 2 arreglos que deben tener la misma cantidad de elementos para que funcione. Arreglo 1, que es el parámetro length y más. Y dentro del arreglo vamos a ir al arreglo suma. Le vamos a ir añadiendo al final con el método push la suma de las posiciones del arreglo 1 en la posición i más el arreglo 2, que es el parámetro en la misma posición i. Sale del for, retornamos el arreglo suma. Voy a ordenar y probamos ahora llamar a suma array y le pasamos los 2 arreglos. Y tenemos ahí que la suma de los 2 arreglos quedan con los elementos 5, 5 y 5. Hemos sumado los elementos de las mismas posiciones. Yo acá dispusiese un 10
10 más 4, 14. Debería mostrar ahí el 14. No está validado de que si tienen distinta cantidad de elementos, pero consideremos que siempre le pasemos arreglos de la misma cantidad de elementos. Si acá le agrego un nuevo elemento, acá también le debería agregar un nuevo elemento para que funcione. Bueno, hasta acá el tema, la parte de explicación de las funciones flechas que las vamos a usar constantemente a lo largo del curso y cuando se dediquen a estar programando en JavaScript. Cualquier duda en los comentarios. Gracias.